Hola a todos. Ya vimos cómo uno de los principios fundamentales del profesionalismo es el de colocar el sello de excelencia a lo que hacemos. Es mi deseo compartirles otro principio del profesionalismo. Y dice que es aprender a saber manejar la mente. Es decir, colocarla a trabajar en favor mío y no en contra mía. Parece muy lógico. Sin embargo, nuestra cultura no nos ha educado para ello. Nuestra cultura parece que nos ha orientado a lo contrario, a colocarla a trabajar en contra nuestra, de nuestros sueños, de nuestros ideales y no a favor nuestro. Entonces esto lo podemos ver fácilmente. Lamentablemente los medios de comunicación masivos en Colombia hacen la noticia totalmente sobre lo negativo, hacen apología del delito, convierten ampones en héroes. Y esos medios de comunicación tienen una influencia muy grande en nuestra conducta, más de lo que pensamos. Ellos han logrado que definitivamente ese comportamiento que ellos mantienen en sus noticieros y en general en su franja de triple A, de máxima audiencia, se convierte en hábito también en el colombiano. Y el colombiano normal lo llama a su jefe y enseguida piensa en que la embarré, no piensa me va a felicitar. Lo llaman de la casa y enseguida ¿qué pasaría? En lugar de pensar, uy, a lo mejor llegaron familiares y vamos a tener una reunión chévere. Es decir, la primera reacción generalmente es negativa y no positiva. Entonces vamos a ver cómo es el esquema para que logremos invertir esto, para que saquemos esa cultura del negativismo y adquiramos e interioricemos la cultura del positivismo. Entonces, todos los seres humanos manejamos minuto a minuto situaciones, diariamente situaciones, y a cada situación siempre le aportamos lo que se llama una actitud mental, o sea, una suposición, un pensamiento sobre lo que nos está sucediendo. Ese pensamiento sobre lo que nos está sucediendo puede ser o negativo o positivo. Como ya lo analizaba, en la gran mayoría de ocasiones es negativo. ¿Cuáles son los comportamientos que genera esa actitud mental negativa? Voy a mencionar algunos de ellos. Mal genio, tensión, ira, odio, rencor, apatía, pereza, abatimiento, insatisfacción, agresividad. Bueno, son muchos comportamientos, son más de 20 y pico los que hemos logrado identificar que genera el que pensemos negativamente sobre lo que nos está sucediendo. ¿Qué generará ese pensamiento negativo? Pues indudablemente fracaso, conflicto, frustraciones, desesperanza, soledad. Pero ¿qué ocurrirá si nosotros, aún a la situación más difícil, le podemos aportar actitud mental positiva, AMP? Pues básicamente hemos podido ver que lo primero es que a pesar de la crisis, y la crisis posiblemente no solo nos está llegando al centro intelectual, sino también al centro emocional, pero a pesar de eso, al pensar positivamente, tenemos la suficiente lucidez mental y claridad de pensamiento para ver soluciones. Vemos caminos de salida. No creamos el problema como lo hace el negativismo, sino que vemos caminos de salida. Pero no solo eso. Tenemos la suficiente fuerza interior y decisión para seguir adelante. O sea, a pesar de la crisis, nos envalentonamos. Es lo que hoy en día se llama la famosa resiliencia. Nos crecemos ante las dificultades. Que esta resiliencia, cuando se va manteniendo en el tiempo, ya hoy en día también se conoce con el término de longanimidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que realmente pasa si a la situación más difícil le puedo aportar actitud mental positiva? Que saldré fortalecido de ella, que me podré indudablemente remontar a las alturas y volar como Juan Salvador Gaviota, volar más alto, más rápido, más lejos y con un panorama y un horizonte mucho más amplio ante mis ojos. Ahora, esto no es mágico. Esto hay que trabajarlo porque para lograr esto tenemos que crear lo que se llama el hábito del pensamiento positivo. Porque como lo dije desde el comienzo, hoy en día tenemos lamentablemente más el hábito del pensamiento negativo. Entonces voy a mencionarles un primer camino que nos ayudará a ir creando el hábito del pensamiento positivo. El primer camino es la autoevaluación del vocabulario que permanentemente utilizo. Autoevaluación de mi vocabulario. ¿Para qué? Para erradicar de mi vocabulario toda palabra con connotación negativa y reemplazarla por una con connotación positiva. Por ejemplo,
La respuesta normal de muchos de nuestros hermanos de patria a la pregunta de sus amigos, compañeros de trabajo, cuando les preguntan ¿cómo estás? Generalmente la respuesta es ahí, regularcito, gracias, de malas, como cuando usted era pobre. Es decir, unas respuestas que básicamente dan tristeza, lo que generan es compasión, y uno jamás debe inspirar compasión en los demás. Entonces empecemos por esa tan sencilla. ¿Cuáles deben ser nuestras respuestas a la pregunta ¿cómo estás? Pues las respuestas deben ser excelentemente, de maravilla, súper bien, mejor que nunca, súper ultra mega play. Bueno, ese tipo de respuestas que automáticamente irradian energía, irradian entusiasmo. Entonces, este camino nos tomará un tiempo significativo. Normalmente nosotros en nuestros ejercicios de esta parte de programación neurolingüística trabajamos cantidades de dinámicas y ejercicios para ir logrando que la persona erradique de su vocabulario ese comportamiento, ese vocabulario negativo, y lo reemplace con palabras con connotación positiva, y que él mismo vaya viendo el efecto que eso causa no solo en su comportamiento interior, en cómo se siente interiormente, que empieza a reflejar mucho más alegría, mucho más entusiasmo, irradia eso a los demás, sino que genera en un ambiente laboral, familiar, respuestas totalmente positivas. Es muy importante que en los ambientes a donde nosotros lleguemos, iluminemos esos ambientes. Y iluminarlos implica que siempre, absolutamente siempre, estemos con una actitud mental positiva. Entonces el primer camino es ese, autoevaluación de mi vocabulario y trabajar muy fuertemente en erradicar todas las palabras que siempre proyecten una actitud negativa, un comportamiento negativo en los demás y en nosotros mismos, y lo reemplacemos por vocabulario totalmente positivo que irradie energía, alegría, entusiasmo. Entonces, una frase para resumir esto: siendo siempre positivos, alcanzaremos nuestros objetivos. Siendo siempre positivos, alcanzaremos nuestros objetivos. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales.